Y bueno, Roberto, en primer lugar decir que una cosa es tener prudencia y otra cosa es tener ambigüedad. En materia de relaciones exteriores no se puede tener ambigüedad, y mucho menos en la defensa de la democracia y muchísimo menos en la defensa de los derechos humanos. Hay algunos que hablan, por ejemplo, de la Colombia humana, con todo el respeto, y entonces, por ejemplo, nos dicen no a las corridas taurinas, pero silencio absoluto cuando matan jóvenes en Venezuela. Hay que alzar la voz cuando matan a los jóvenes en Venezuela. Y hay que reconocer cuando se ha participado en la Carta Democrática de la OEA, que se hizo inclusive durante el gobierno de Andrés Pastrana, pero hay que exigir que se cumpla la Carta Democrática de la OEA y no guardar silencio ante el incumplimiento de la Carta, porque es que estábamos buscando la paz de Colombia. Es que la paz de Colombia no puede ser a costa de la democracia venezolana, porque la democracia venezolana nos afecta. Y nos afecta porque hay 3 millones de colombianos viviendo en Venezuela, porque hay colombo-venezolanos que viven allá y que vendrán acá a Colombia. ¿Qué hacer? Tenemos que acogerlos. ¿Qué hacer? Hay que liderar, como dice Carlos, que la comunidad internacional, especialmente América Latina, abra cupos, así como lo está haciendo la Unión Europea con los migrantes, para acoger a los venezolanos, y pedirle a Estados Unidos que acoja a venezolanos. I will immediately terminate President Obama's illegal executive order on immigration. Immediately. Así sea con visas temporales de trabajo, pero seguir presionando en todos los organismos multilaterales para que se restablezca la democracia en Venezuela, para que haya elecciones libres en Venezuela, para que dejemos el silencio y la actitud ambigua, pero me parece más oportunista, cuando realmente se está sacrificando una democracia, porque si no hacemos presión hoy, vamos a ver que se atornilla el régimen de Venezuela como se atornilló el de los Castro en Cuba, y por eso, claro que sí, hay parecidos. En que también Colombia tiene que pensar qué va a pasar después cuando haya democracia en Venezuela. Lo que tiene que haber es más industrialización en Colombia. Tenemos que ver que ese mercado venezolano va a seguir siendo un mercado muy importante para nosotros, promover las alianzas colombo-venezolanas, las empresas colombo-venezolanas, todo el desarrollo agroindustrial y en la altillanura con productos colombianos y venezolanos, generar cadenas binacionales de valor agregado y exportar al mundo. Tenemos una gran solidaridad, una gran responsabilidad, un gran compromiso con Venezuela, y tenemos que ser capaces de estar a la altura. Y un tema importante, Roberto, sobre el tema de corrupción. Nosotros tenemos también que velar porque en ninguna de las situaciones que está viviendo en este momento Venezuela se puedan producir ni remotamente en Colombia, y para eso tenemos que acabar la corrupción en Colombia, pero eso se hace no dando gritos, no diciéndole a todos que son corruptos, se hace con transparencia en esta sociedad. En mi caso he sido ministra 2 veces, como usted dice, y he manejado presupuestos muy grandes, de muchos billones de pesos, y lo que he hecho siempre es poner transparencia, transparencia, transparencia en cada contratación y en cada nombramiento. A mí jamás me podrán decir que llené los cargos de burocracia dándole cupos a la clientela de ninguna persona del sector político ni tampoco del sector privado. Méritos. Lo que necesitamos es un servicio profesional en el Estado, servicio civil profesional de la gente más técnica, la más preparada, la más idónea. Doctor Petro, le voy a preguntar sobre el grado de afinidad que usted tiene con el régimen venezolano, de afinidad política, y para ambientar, voy a contar una infidencia de una conversación con un industrial aquí esta mañana, que me dijo, hombre, como vamos en Colombia con esta discutidera y esa radicalización, vamos a terminar como en Venezuela. Le digo yo, ¿y qué quiere decir terminar como en Venezuela? Dice, pues que se nos sube Petro. Eso no pasa de ser un chiste. ¿Hay algún grado de seriedad en esa comparación? Hay un grado de, voy a llamarlo, muchísima desinformación y un poco de falta de análisis. Pero quisiera responderle desde lo que dije anteriormente, para ser coherentes con la intervención aquí. Mire, ¿qué pasa si un éxodo se produce?
que ya estamos viendo la antesala. Un éxodo son millones de personas. Siria ha dejado ir, por las circunstancias que vive, 7,5 millones de personas. Miles, decenas de miles atraviesan el mar Mediterráneo, dejando a la mayoría de los bebés y los ancianos ahogados. Y en Europa los esperan con campos de concentración. Y en Siria no hay Estado realmente, ni en Irak, ni en Palestina, ni en Afganistán. Son espacios vacíos de Estado, de gobierno, de oposición. La solución violenta acabó con las oposiciones y los gobiernos, y los estados, y las sociedades. Y lo que tiene usted es un campo en donde sociedades nómadas empiezan a ser controladas por lo que llama el filósofo Badiou asesinos en masa. En Colombia sí que hay asesinos en masa. Y por tanto una transferencia de ese modelo que ya pasó a África, al Congo, a Nigeria, que también es muy petrolero, tratar de traerlo hacia América Latina, el principal país afectado fuera de Venezuela sería Colombia. Y me parece que ese es un destino que, aunque puede causar aplausos, incluso hasta delirantes, pues es un absoluto fracaso para una sociedad como la colombiana y no puede ser nuestro camino. Veámoslo desde el punto de vista de la industrialización. Nuestra industria tiene sus bienes de consumo no durable, que es lo más, es decir, la más baja en tecnología. Bienes de consumo durables y lo que llamamos bienes de capital, ¿cierto? Que es mínima. Un proceso de industrialización debería tener un alto volumen de producción de bienes de capital. Si se produce un éxodo de millones, 1 millón, 2 millones de personas, ¿cuál es el primer efecto? Se desploman los salarios en Colombia. Algunos empresarios poco analíticos podrían decir, eso es bueno, ganamos más. Uno de los principales factores de la desindustrialización de Colombia es la reducción del mercado interno, es decir, la caída de los ingresos reales de los posibles consumidores, que es la población. Es decir, tendríamos un obstáculo adicional a la industrialización en Colombia. Si lo vemos desde el punto de vista de los bienes de capital y bienes intermedios, ¿a dónde se exportaban antes? Porque esas exportaciones cayeron. A América Latina. No era Estados Unidos, no era Europa. Era América Latina, el mercado latinoamericano y entre ellos el venezolano permitió el impulso desde el punto de vista de la exportación de la construcción de unas ramas industriales que tenían que ver con mayor valor agregado, mayor densidad de saber, los bienes intermedios y los bienes de capital. Es decir, una descomposición del entorno inmediato, lo primero que golpea es la industria colombiana. Eso para tenerlo en claro, digamos, en cuenta en el análisis. Luego, la política internacional de Colombia debe ser cuidar que no se produzca el éxodo. Claro, se puede sacar muchos aplausos diciendo hay que producir el frente de guerra interno y acabar con los acuerdos de paz y adicionámosle el frente de guerra externo. Los empresarios tendrían que ponerse el uniforme. No estaríamos hablando de una política de industrialización. Claro, también podríamos decir y ganar un gran aplauso diciendo, y con mucha emoción lo experimento, nos solidarizamos con las familias de las personas jóvenes que han matado en Venezuela. Y los 5,000 jóvenes que mataron en Colombia sistemáticamente vistiéndolos de guerrilleros para ser presentados como bajas, para dar una apariencia de victoria que no existía y era falsa, y se tenían responsabilidades gubernamentales en ese entonces, ¿qué? ¿No provoca solidaridad? Esa sí es una democracia. Y un empresario ético entonces puede aplaudir la muerte allá, pero silenciarse ante la muerte aquí.
Se nos acabó el tiempo. Ahora, permíteme Sí. 10 segunditos como el del doctor de la calle. Cuando nosotros decimos un modelo agroindustrial y salir del modelo del petróleo y el carbón, ¿qué estamos diciendo? Un modelo completamente diferente al venezolano. Ok.